y a todas esas almas puras que siempre nos acompañan. Como observan, ¿verdad? Tenemos hoy una actividad muy de orden académico. Tiene un propósito importante para este departamento de español, pero para toda la universidad. Ustedes saben que nosotros le insistimos, ¿verdad?, que en el mundo académico y en el mundo profesional todo lo debemos escribir y que debe tener un orden esa escritura profesional que tiene su base en el ensayo. Y eso va a pasar así de ahora en adelante en su vida académica, en todas las materias y en todas las profesiones. Creímos importante que ustedes vieran, escucharan a los profesores del Departamento de Español haciendo este ejercicio. En todas las universidades de prestigio, en el mundo sobre todo de la literatura y del arte, las ponencias se leen. Son muy estrictos en el tiempo. Si te dicen 15 minutos, son 15 minutos. Sabemos más o menos el número de páginas que corresponden a la lectura de ese tiempo. La academia no se trata de entretener, que a veces escuchamos gente decir, es que ustedes leyendo aburren. Pues lo siento, ¿verdad? En la academia no entretenemos, en la academia investigamos. Número 1, no escribimos sin investigación. Número 2, escribimos y corregimos. Y número 3, compartimos ese conocimiento con los demás de manera formal, ¿verdad? Que lo que usted está escuchando puede tener una conversación académica. Entonces, creímos pertinente que nuestra facultad, sobre todo la facultad que vamos acogiendo y que quisiéramos que se quedara con nosotros de la Universidad de Puerto Rico Macao, pudieran la mañana de hoy compartir con ustedes el modo, la manera tan académica y tan elegante de decir un texto, de leer el comienzo de una investigación. ¿Estamos? Entonces, en la mañana de hoy, buenos días, qué bueno que llegaste. En la mañana de hoy tenemos a 3 de esos representantes del Departamento de Español que vienen a compartir con nosotros su investigación y por dónde van con ella, lo que han escrito sobre esa investigación. ¿Estamos? Entonces, como siempre, como son ustedes, los mejores, ¿verdad? Escuchando, tomando nota, apagamos los celulares, los ponemos en silencio. Ustedes saben cómo es. Porque acuérdense, estamos aprendiendo y esto es lo que ustedes van a esperar también que hagan con ustedes ya mismo. Entonces los compañeros profesores han sido muy generosos en estar con nosotros hoy y ser ejemplo de lo que durante todo un semestre hemos tratado de compartirles, porque queremos que sean los mejores. Los que tengo aquí son de ese grupo de los mejores. Entonces, vamos a comenzar con un aplauso. Comenzamos, estamos haciéndolo en orden alfabético por los apellidos, porque hasta en eso, ¿verdad? Y somos amigos, que no hubiera habido ningún problema de quién primero y quién después, pero queremos ir por todos los pasos de lo que supone, ¿verdad?, una actividad académica seria. ¿Verdad? Comenzamos con la doctora Yandelis Brenda González Rivera, que nació en Fajardo en la casi década del 70. Posee un doctorado
en literatura hispanoamericana de la Universidad de Massachusetts en Amherst del 2006 y una maestría del 2020 en educación en el área de investigación y evaluación educativa de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, porque no paramos de estudiar. Una versión de esta tesis, de la primera tesis doctoral, es ya un libro que se llama La humanización de lo perverso, erotismo y subversión en la obra de Mayra Santos Febres, que fue publicado bajo este mismo título similar, Erotismo, pornografía o perversión, una interpretación de lo correcto en el cuerpo de correcto. En esta ocasión, una versión de su tesis de maestría de la actual, que tiene por título Comprensión lectora del microcuento en estudiantes de literatura en la Universidad de Puerto Rico. Ahora acabamos de presentar su publicación, calientita todavía del horno. Se publica bajo el título Entre palabras y silencios, la comprensión lectora del microcuento en estudiantes universitarios puertorriqueños de literatura. Cuando una tesis doctoral se publica como libro y tiene dos versiones distintas, aunque, ¿verdad?, los resultados que muestra son los mismos. La doctora González Rivera ha impartido clases en universidades en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Ha publicado en revistas literarias como Hispanic Journal y Quadrivium. Sus áreas de interés son sexualidad e identidad en la literatura escrita por mujeres y, sobre todo, recientemente, ¿verdad?, la importancia de la investigación pedagógica, específicamente en la comprensión lectora. En la mañana de hoy le trae una ponencia que tiene como título La literatura como salvación desde los blancos manicomios, de la escritora Margarita Mateo Palmer. Con ustedes, la doctora Wendelin González. Buenos días, le damos la bienvenida. No se asusten si ven que paso páginas y sigo pasando. Como tengo problema de visión, hice la letra más grande. Pero, como dijo la doctora Arina Luz, este trabajo está hecho para una presentación, lo que quiere decir que son 8 páginas y en 8 páginas termino, que básicamente son 15 minutos lo que voy a tomar de su tiempo. Entonces, empezamos. Cito: mas lo grave es ser un extraño para sí mismo, haber perdido o no. Vamos bajando. Ahora sí, empezamos. Ustedes sí. A él. A mí no. Ahora empezamos. Empezamos con una cita. Y le cito: mas lo grave es ser un extraño para sí mismo, haber perdido o no, haber llegado a poseer intimidad consigo mismo, andar enajenado, huésped extraño en la propia casa. Fin de cita. Es uno de los 4 epígrafes de la filósofa y ensayista española María Zambrano, que se citan en la novela Desde los blancos manicomios de la escritora cubana María Mateo Palmer. Este epígrafe enmarca el estado de disociación que abriga Ximena, la protagonista de la novela, pues perdió los límites de los espacios y fue, cito, fue expulsada de sí misma de su centro habitable. Fin de cita. Este hecho apunta a que se le ha desencadenado,
este hecho apunta al desencadenamiento de la psicosis, que la protagonista tiene la sensación de que las cosas han cambiado, de que su cuerpo fluye y de que su calma flota. Aunque la fuga será dolorosa, no será definitiva. Será un fluir en el interior del ser, un naufragar por los caminos del delirio a través de la literatura. Igualmente, el retorno al mundo consciente se producirá a través de la literatura. Mas como señala la voz narrativa, cito, quien regresa ya no es el mismo que partió, ni igual será su mirada sobre la tierra recobrada. Fin de cita. El viaje de la protagonista por su interior será incierto, pues ha emprendido la fuga sin saber a qué estrecho laberinto podría conducirla a aquellos extravíos. Se ha abierto un agujero en su mundo y por lo tanto la protagonista tendrá que reorganizarlo y reconstruirlo al mismo tiempo que construye un nuevo significado y se establece un orden en su mundo. Es a través de la literatura que el personaje, cito, establece puentes de comunicación entre su mundo interior y su mundo exterior. La literatura será así, cito, un medio de expresión para sus pulsaciones y contenido inconsistente, fin de cita. Cabe señalar que entre los trastornos mentales que tiene Gelsomina, protagonista de la novela, está escuchar voces, escuchar que los animales le hablan, ver visiones, sentir que los objetos y su cuerpo tienen vida propia. Además, se obsesiona tanto con la muerte del poeta suicida que empieza a esparcir agua por toda la casa y se cambia el nombre a Gelsomina, título del poemario del poeta. Al perder los límites de los espacios, empieza a deambular por la ciudad. Por otro lado, hay que destacar que lo que conocemos del mundo externo de la protagonista y lo que piensa su familia de ella nos llega a través de las conversaciones de la madre con la psiquiatra y de las reflexiones del hijo y las cartas de su hermana y las cartas que su hermana le escribe. No obstante, nos adentramos a su mundo interno a través de la mirada del poeta suicida y de su mirada, interpretaciones que nos ayudan a contemplar y a entender la vida y la crisis de la protagonista. Es importante, entre las informaciones que recogemos de Gelsomina a través de su familia, está el papel importante que desempeña la lectura y los libros para la protagonista. Sin embargo, tanto la madre como el hijo no pueden entender esta pasión y la hacen responsable de la locura de Gelsomina. Tanto es así que la madre le señala a la psiquiatra que, cito, los autores que lee mi hija le hacen daño. Es como si echara leña al fuego que ya está ardiendo dentro de esa cabeza. Yo creo que usted debería prohibirle la lectura a mi hija, aquí en el hospital. Fin de cita. Por su parte, el hijo de la protagonista comenta que, cito, su madre lo saca todo de los libros, vive en los libros, se pasa el día leyendo, los libros la han vuelto loca. No obstante, la única que entiende la función que ha desempeñado la lectura en la vida de Gelsomina es su hermana. Esta comprende que la lectura es para Gelsomina una vía por la que escapa de su realidad y que le sirve, cito, como calmante, una tablita de salvación, y la necesitaba como otros necesitan droga. Fin de cita. Es decir, la familia coincide que la lectura le hace daño. Es frente a esta disyuntiva que se encuentra la protagonista. Si por un lado la literatura la ayuda a desconectar de su entorno, la adentra en un abismo que la lleva a cuestionarse su existencia y a padecer en un mundo y a perderse en su mundo interior. Por otro lado, la literatura la mantiene en el límite e impide que se produzca la fuga irreversible, la muerte, el suicidio. Según Leder, el acto de suicidio es, cito, a menudo parece ser la única alternativa para una persona que se siente totalmente a la merced del otro, bien completamente atrapada o literalmente abandonada.
de la protagonista, pues como señalamos, la literatura se convierte en el salvavidas que permite que emerja del naufragio. Es aquí, en este naufragar, donde entra en juego el personaje del poeta suicida Raúl Hernández Nova, amigo de la protagonista. Este personaje se encarga de cuidar a Gelsomina desde el otro lado, el de la muerte. Constantemente está velando porque ella no pase el límite de la fuga, pues una vez se pasa, no hay regreso. Esta preocupación se puede apreciar en el siguiente fragmento. Cito: desde un sillón ubicuo, el suicida se desesperaba. Quería enviar un soplo de tibio aliento que hiciese latir con fuerza el debilitado corazón de la bien amada, avivar la llama interior que amenazaba con consumirse a sí misma, lanzándola a la oscuridad más apretada y compacta aún. Pues bien sabía él que estos estados de inmovilidad y abandono, si prolongados, podría conducir a un peligroso confín donde el salto al vacío sería la promesa de alivio contenida. Se corría el riesgo de una fuga como la suya, sin regreso, vedada para aquel que migra del cuerpo, última morada. Fin de cita. Este personaje se podría considerar como una especie de Dios, pues oye las voces que la protagonista escucha en su cabeza, permite y arregla sucesos para que la protagonista no incurra en una fuga irreversible y pueda regresar de su extravío. Cabe señalar que la primera vez que se hace referencia a este personaje, se encuentra observando a la protagonista desde la altura. Está escuchando una conversación que tiene Gelsomina con los perros que le dicen, cito: entra, Gelsomina, entra. El viaje que has emprendido esta mañana podría convertirse en un viaje sin regreso. Fin de cita. No obstante, al entrar en el manicomio, como señala el inicio de la novela, la protagonista hallará su centro de poder. Es aquí donde recuperará la fuerza para vivir una vida consciente. Igualmente, la figura del suicida propicia que la protagonista se reconozca en un perro prognato que, al igual que ella, está luchando por sobrevivir. Este reconocerse se da, cito, cuando ella descubrió la mirada tierna de la bestia y comprendió que ambos eran parte de la misma unidad. Ella con ánimo enferma y él con su cuerpo llagado. Fin de cita. Este encuentro, por otro lado, permite que Gelsomina tenga un amuleto que la une al poeta suicida, una piedra. Esta piedra hace que la protagonista piense en el poeta y señale, cito: en esta pequeña piedra está contenida esta mañana de invierno, cuando estuve a punto de perder el camino, hasta el día que mueva en mí misma. De esta piedra nacerá mi talón definitivo, aquel que impulsará mi paso y mi prolífico, hasta que encuentre a cada minuto en mi calzado lo que he buscado en mis manos noche y día. De esta piedra nacerá la brújula que orientará el arco tendido hacia la estrella desde mi orilla insular. Por consiguiente, con este amuleto nacen los primeros vestigios de regreso de Gelsomina. Esta vaticina su regreso cuando haya encontrado lo que busca. Esta piedra marcará el camino hacia ella misma, pues la protagonista se visualiza como una isla de la que se ha ido y a la que debe regresar. Cito: este viaje es una apertura de las fronteras imaginarias y físicas que delimitan el contorno de lo conocido. Fin de cita. El regreso de este viaje, como hemos señalado, será monitoreado desde la distancia por el poeta suicida. Una vez dentro del manicomio, el suicida permite el encuentro de su amada con la paciente 23 debido a que ésta tenía un aura bondadosa y limpia. Este personaje funciona como un espejo en el cual Gelsomina se refleja y al mirarse en él rechaza la imagen que ve, por lo que señala
en el olvido, desconectada de su cuerpo. Es que, cito, el espejo, sin reflejar nada real, reflejará secretamente para quien se mire en él el sueño de su presunción. Fin de cita. No obstante, la voz narrativa nos señala que la paciente 23 recita como letanía los versos que aparecen en la tumba de Lezama Lima. Este hecho tranquiliza a Gelsomina, pues ella se estaba cuestionando si realmente estaba escuchando a una enfermera decir, cito, esto no es una fiesta innombrable, sino un pabellón de incurable, o esto no es una fiesta innombrable, sino un pabellón de maltratable. Fin de cita. Pues era imposible que la enfermera supiera que estaba leyendo un artículo sobre Lezama Lima. La protagonista reflexiona sobre lo que implica estos finales y como apunta la insensibilidad de la enfermera, descarta este pensamiento. Este actuar se debe que, de acuerdo con Leder, cito, el psicótico puede ser maestro del proceso racional. Primero oye voces, después le encuentra sentido y utilizando sus capacidades lógicas que tiene completamente intactas. Fin de cita. Es importante señalar que al escuchar estas dos versiones de los versos de Lezama Lima, a la protagonista le da miedo. Teme quedarse para siempre en el manicomio, pues este lugar, cito, permite el olvido y favorece la muerte social. Fin de cita. En este instante comienza su lucha por regresar de su vida. Entre los artículos que la protagonista lee y que nos hace reflexionar, le hace reflexionar sobre su encierro, es uno sobre el poema de Virgilio Piñera. Al leer este ensayo, la protagonista se percata de cómo la isla encierra a sus habitantes y no les permite salir más allá de su frontera, pues como señala los versos de Piñera, cito, la isla estaba concebida como un espacio cerrado que lleva a la muerte por asfixia, por comprensión o asfixia. Solo permite un terrible paseo circular que aparece como una condenación humana más. Fin de cita. En este instante el imaginario de la palabra isla cambia. Ahora es el espacio debajo de la cama, donde la protagonista se esconde para leer. Es por esta razón que la protagonista se siente sofocada. Debajo de la frazada intenta abandonar el espacio poco a poco. Este lugar le queda pequeño, pues la isla, pues los límites de la isla la aprisionan y la separan del mundo exterior. Este hecho es señalado por la voz narrativa en el siguiente fragmento. Gelsomina detuvo la lectura en esta frase. Nadie puede salir, nadie puede salir. Pues la noción del límite espacial tan dramáticamente fijada en el poema de Virgilio le provocaba ansiedad catastrófica que la hacía respirar muy hondo para compensar la dilatación del espacio interior, la diferencia del entorno. Fin de cita. De igual modo, en esta travesía, la protagonista también recurre a la literatura escrita por mujeres para sacar fuerza para regresar de su fuga. Entre las escritoras a las que alude la protagonista está Gertrudis Gómez de Avellaneda. La protagonista hace referencia a su poema Al partir, al describir el momento de la despedida cuando se aleja la embarcación. Este momento, la voz narrativa lo extrapola a lo que sienten los emigrantes cuando ven a su patria desde un avión. Anteriormente, la protagonista había señalado que no soportaba la idea de las despedidas al comentar, cito, no se sentía con fuerza para abandonar su paisaje. No quería ver desaparecer en el horizonte los contornos de su isla, sabiendo que nunca más iba a habitar. No estaba preparada para esa ausencia. Fin de cita. Una vez más, la protagonista rechaza el irse definitivamente de su isla, de su cuerpo, y teme que sus recuerdos desaparezcan de su mente. Es decir, la amnesia, a la ausencia definitiva que se da con el olvido y con la muerte. Más adelante, la voz narrativa vuelve a tocar el tema de la partida
y el regreso al país natal, pero esta vez hace eco de lo expresado por el poeta Émile Césaire. La protagonista señala lo difícil que es regresar al país cuando se ha partido, debido a que la persona que se fue no es la misma que regresa y su percepción del país ha cambiado. Esta idea hace que Gelsomina se vea como el país al que tiene que regresar y repare en lo dificultuoso del retorno y se pregunte, cito, ¿cuánto perdería en este día de regreso que ahora le parecía un camino más largo y tortuoso, interminable? ¿Cuánto y cómo se reconciliaría con ella misma, con su ser disociado y fragmentado en pedazos que aún se resistía a la reconciliación? ¿Cuáles de las zonas más dañadas de su ser podía recuperar y sanar? ¿Cuáles estarían irremediablemente marcadas por la enfermedad? Una vez más, la protagonista utiliza la literatura para reflexionar sobre su estado, sobre su salud emocional y compara su experiencia con la del inmigrante. En este caso, es ella, la inmigrante que se aleja de la isla, que es ella misma, y a la que debe regresar. Mas cuando regrese, no será la misma, porque lo vivido la ha marcado para bien o para mal. La ausencia de ella misma la ha fracturado. Esta ausencia de su país y de su ser la experimentó la poeta puertorriqueña Julia de Burgos. La protagonista conoce de esta experiencia a través de la revista que la acompaña en su estadía por el manicomio y a la que se aferra como una tabla de salvación. Entre los datos que nos brinda la protagonista de la poeta está su paso por Cuba y su emigrar a Nueva York. De la vida de Nueva York, Gelsomina repara en los vacíos que siente la poeta cuando es ingresada en el hospital y cómo el personal médico argumenta que sufre de amnesia, pues no cree que una mujer mulata que pueda ser escritora, periodista y traductora. La protagonista indica varias veces que el personal hospitalario borró a la poeta. Comentario que apunta al temor que Gelsomina tiene ante la posibilidad de ser silenciada. Sin embargo, la protagonista se consuela diciendo que, cito, tal vez era preferible la enfermedad del olvido, un sendero de renuncia y resignación, que esa angustia de estar que poblaba esa angustia que poblaba su razón de sábanas inmensas, tan blancas como los manicomios. En otras palabras, la protagonista prefiere sufrir de amnesia que vivir con una angustia existencial que produce un viaje sin retorno. Como se ha podido observar desde Los Blancos Manicomios, es una novela que tiene muchas intertextualidades y cada una de ellas se abre a un sinnúmero de interpretaciones. Son estas interpretaciones que nos permiten ver la locura de Gelsomina como un viaje a la profundidad de su ser, como un sumergirse en las aguas del delirio, como un naufragar del cual se debe emerger. Al mismo tiempo nos permite ver, cito, que cada ínsula encierra su demonio y que no existe dolor más grande que la lucidez y mayor pesadumbre que la vida consciente. Gracias. Bueno, van conociendo de lo que, ¿verdad?, de lo que se trata esto de la literatura. Esa novela es fascinante, es una novela densa, grandecita y trabaja, como muy bien dijo la profesora, muchos intertextos. Habrán escuchado muchos nombres de poetas que estudiamos. Ahora va a estar con nosotros la doctora Marta Jiménez Alicea, que posee un doctorado de estudios hispánicos en el 2007 y que tiene una maestría de 1999 en la misma área, y ambas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, de nuestro querido Departamento de Estudios Hispánicos, del cual nos sentimos todos muy orgullosos. Labora como catedrática auxiliar en la Universidad de Puerto Rico, aquí con nosotros en Macao. También es profesora en la Universidad de Turabo.
Ha publicado en varias revistas como Quadrivium, Destiempo y la revista de estudios literarios latinoamericanos, la revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña y en el Nuevo Día. También ha escrito, ¿verdad?, y ha trabajado con la revista Letras. En la mañana de hoy, su ponencia se llama Quiroga y Ferré. La mujer en la cárcel del matrimonio. En la primera estábamos en el manicomio, ahora vamos al matrimonio. Un aplauso para la doctora. Gracias a todos por estar aquí. Y tampoco me gustan los micrófonos, pero pues gajes del oficio. Bien, vamos a hablar de Quiroga y de Ferré. Reconocido como uno de los maestros del cuento hispanoamericano, el uruguayo Horacio Quiroga nos lega una vasta y excelentísima obra cuyo epicentro es el hombre. El hombre disminuido en su relación con la naturaleza, con la sociedad e incluso consigo mismo. Por su parte, la puertorriqueña Rosario Ferré, distante de Quiroga en tiempo y espacio, plasma en su haber narrativo preocupaciones afines a las de este maestro. Ferré reproduce casi con el mismo aliento denunciatorio, aunque con mucha más ira, la inestabilidad de las relaciones entre entes de una misma sociedad, más específicamente, la disparidad entre los roles del hombre y la mujer dentro de la sociedad paternalista padre. Ante esta coyuntura nos proponemos en este escrito, en esta conferencia, desentrañar la estrecha afiliación que surge entre los relatos El almohadón de plumas, de Quiroga, y La muñeca menor, de Rosario Ferré. Incluido en su antología, no tengo gafas, pero voy a decir la misma. Incluido en la antología Cuentos de amor, de locura y de muerte, de 1917, el relato del almohadón de plumas presenta la historia de Jordán y Alicia. Están recién casados, la esposa enferma inexplicablemente y va empeorando hasta que finalmente fallece. El día después del entierro, la sirvienta procede a asear a la cama de la enferma y se encuentra con una horrorosa criatura en la almohada. De esta manera hallan al causante de la viudez de Jordán, pero ya nada puede hacerse. Descrita como pesimista, la narrativa de Quiroga se ha caracterizado por la presencia recurrente del tema de la muerte, a menudo explicada a raíz de la trayectoria vital del escritor. Su excelente manejo de la descripción y su apego a las máximas que propone su decálogo del perfecto cuentista contribuyen a la agilidad y al dinamismo característico de su prosa. Si usted ha leído cuentos de Quiroga, que yo espero que sí, igual que los de Ferré, muchas veces usted parece que está viendo una película porque usted puede ver esas escenas casi en cámara lenta, ¿verdad? Ejemplo de esta combinación es la oración inicial del cuento, que se reviste de un enorme valor profético, ya que mediante una antítesis sugiere el desenlace. Al decir que, y cito, su luna de miel fue un largo escalofrío, el narrador trastoca un supuesto ampliamente generalizado, que es la significación de la luna de miel. Tradicionalmente, esta etapa ha sido vista como un renacer, ya que la pareja, en especial la esposa, deja atrás su vida para comenzar de nuevo de la mano del marido. El ritual de cambiar de vestimenta durante la ceremonia nupcial representa precisamente ese mudar de piel, un bautismo, un comienzo. En el caso de estos recién casados, este renacer hilvana directamente con la muerte, porque solo se va a destacar la frialdad. La descripción de la morada matrimonial abona a la creación de esta atmósfera letal. Y cito, la casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa.
como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. Cierro. Se trata pues de un gigantesco mausoleo que va a sepultar las ilusiones que tiene Alicia de un porvenir lleno de felicidad y que nos remite a la morada final de la recién casada. La comunicación entre el matrimonio era tan fría como esta casa. Como muestra, el narrador se encarga de destacar que pese a sufrir, Alicia cumplía cabalmente con lo que se esperaba de ella, ya que, y cito, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. Cierro. En otras palabras, Alicia desechaba toda idea que pudiera apartarla de ser un apéndice de Jordán, porque, y cito, el impasible semblante de su marido la contenía siempre. O sea, ella no se atrevía a hacer nada que ella entendía que no fuera aprobado por él. En esta ecuación es Alicia quien carece de valor, y es que hasta su descripción se logra mediante la utilización de vocablos que la disminuyen. Cito, no es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. O sea, no podía ser sola, sino ella siempre apoyada en él. Aunado a este cuadro inferior, el narrador claramente cosifica a la joven esposa al referirse a ella como una muñeca inerte. Es decir, se deja muy claro que la única función de Alicia es depender del marido, de Jordán. En el desenlace del relato podemos ver una inversión irónica, ya que la esposa identificada previamente como un parásito, ¿verdad?, porque va a depender siempre del marido, es devorada por un ser que le chupa la sangre. Y es que este vampiro se convierte en un parásito letal y puede asociarse también con Jordán, con el marido, especialmente a partir de la explicación de la voz narrativa. Y cito, estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. Y cierto. Parecería que Alicia se transmuta en un ave a quien no se le permite levantar sus alas a gusto. Por otro lado, no hay que olvidar que el narrador, aunque reitera la frialdad de Jordán, del mismo modo destaca su genuino amor y preocupación por Alicia. El narrador destaca que él la quiere. Lo que pasa es que él no le demostraba nunca su amor. Y la esposa entonces no sabía si realmente él la amaba como ella, en efecto, lo quería él. El parásito asesino se me hace entonces una metáfora de la castrante sociedad hispanoamericana. Y es precisamente esta articulación lo que junto a la atmósfera del relato entronca en el mismo con la historia de terror Drácula, que ustedes la deben conocer, ¿verdad?, de Bram Stoker. Por su parte, el relato La muñeca menor se incluye en Papeles de Pandora, la antología inicial de Rosario Ferré, que es de 1976, muchísimo antes de yo nacer, ¿verdad? Este relato presenta la historia de una mujer joven a quien una chágara muerde en una pierna. La chágara, los que han leído, saben que es un animal mitológico, un animal que ella crea, ¿no? No existe. La joven consulta al médico de la familia, pero este la trata sin que haya mejoría alguna y ella se resigna a vivir con una pierna deforme. Encerrada para evitar que la viera, se dedica a confeccionar en cada cumpleaños muñecas de tamaño natural para sus sobrinas. La tía entregaba la última muñeca cuando las sobrinas se casaban. Llega el tiempo de boda para la menor de las sobrinas, quien se casa con el hijo del médico que no pudo curar a la tía, y ahí entonces la menor recibe el regalo. En el desenlace del cuento, la menor se convierte en una muñeca a la que le salen chágaras de los ojos. Este cuento introduce de manera ágil uno de los leitmotivs de Ferré, el tema más usual, que es la muñeca como símbolo de opresión social. En el acto de crear cada muñeca, la tía mimetiza la maternidad y establece la unidad que debe existir entre las mujeres. No es casualidad que la entrega de la última muñeca surja antes del matrimonio de la sobrina y que la tía acompañe esta ceremonia prenupcial con la sentencia, y cito, aquí tienes tu Pascua de resurrección. La tía
significa la boda y la luna de miel, como puentes hacia una nueva vida. Con esto, ratifica el valor social de la institución matrimonial. Llama la atención, por otro lado, el comentario del narrador sobre la tía. Cito: a los novios los tranquilizaba asegurándoles que la muñeca era solo una decoración sentimental que solía colocarse sentada en las casas de antes sobre la cola del piano. Si usted ha visto las películas de Chucky, aquí está el muñequito, y de momento el muñequito como que cobra vida. Toda esta atmósfera del terror es más o menos la que se puede ver en este cuadro. Indudablemente la presencia de la muñeca funciona como símbolo de unión femenina que adquiere el poder de aterrorizar a los maridos. Funciona asimismo para destacar el carácter ornamental de la esposa, ¿verdad? Y era un adorno, a la vez que anticipa el desenlace en el que se da la transmutación y la esposa se convierte en una muñeca. La voz narrativa del cuento describe de manera burlona y despectiva al prometido de la sobrina menor. Y sí, el hijo del médico se presentaba siempre con el cuello almidonado, los zapatos brillantes y el ostentoso alfiler de la corbata oriental del que no tiene donde caerse muerto. O sea, no tenía dinero. Luego de examinar a la tía, se sentaba en la sala recostando su silueta de papel dentro de un marco ovalado, a la vez que le entregaba a la menor el mismo ramo de siempre vivas modadas. Ella le ofrecía galletitas de jengibre y cogía el ramo quisquillosamente con la punta de los dedos como quien coge el estómago de un erizo vuelto al revés. Decidió casarse con él porque le intrigaba su perfil dormido y porque ella tenía ganas de saber cómo era por dentro la carne del delfín. O sea, no había amor de parte de la muñeca menor para el esposo, y se destaca que, pues, que tampoco necesariamente había de parte de él hacia ella. Esta mirada destaca la ausencia de amor entre la pareja y junto a otros comentarios afirma que el interés matrimonial por parte del médico era exclusivamente para mostrar a la gente del pueblo que había ascendido socialmente. La menor se convierte entonces en su instrumento para este logro y de esta forma canaliza su explotación y la línea con la que sufrió la tía de manos del padre. O sea, el padre explotó a la tía porque no le curó la chágara que tenía en la pierna, y el hijo entonces explota a la sobrina menor, obligándola a sentarse en el balcón de la casa para que todo el mundo la viera. El desenlace del cuento funciona como castigo para el esposo, a la vez que representa la venganza de la esposa y de todas las mujeres de su estilo. Como podemos notar, tanto Quiroga como Ferrer presentan relaciones matrimoniales fallidas. Esta carencia se debe principalmente a las visiones estereotipadas de la cultura patriarcal que dictan los estándares de conducta de hombres y mujeres dentro del matrimonio, ¿verdad? Los hombres no lloran. Ese es uno de los estereotipos. Es por eso que vemos que Jordan parecía amar a Alicia, pero no lo demostraba, porque demostrarlo sería derrotar la imagen dura que debía representar. Hay una canción de Dani Rivera que dice: porque de rabia también los hombres lloran, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado esa canción porque él está tratando de romper ese estereotipo, ¿verdad? Igual que Wilkins, de alguna forma, esto es prehistoria para ustedes, ¿verdad? Pero Wilkins tiene una canción, búsquela, googleela. Sí, exacto. Si yo fuera mujer, busque a ver qué es todo lo que él haría si él fuera mujer, tratando de romper también con estos estereotipos. Es por esto que vemos que Jordan parecía amar a Alicia, pero no lo demostraba porque demostrarlo sería derrotar la imagen dura que debe representar. En el caso del médico hijo, no había conciencia ni reparo en sus actitudes. Por su parte, Alicia es victimizada a causa de la frialdad del marido, mas no hay en ella rebelión, sino una aceptación callada que la consume. ¿Ah? Igual que todas ustedes, todas nosotras que somos muy dóciles. La sobrina menor, en cambio, corona su silencio ante el atropello de ser exhibida en su balcón con su final simbiótico con la muñeca. En el cuento vemos entonces que estos estereotipos privan mayormente en la clase alta y promueven siempre la dependencia de las mujeres de sus esposos. Estas esposas aparecen cosificadas y de una u otra manera se van a convertir en muñecas o marionetas a quienes se les priva de la libertad de ser lo que ellas quisieran. ¿Ah? Gracias.
empezar con música. Por aquello de tocar de oído, vamos a escuchar al profesor Dr. Pablo Alexis Santos Sánchez, que estudió música y teatro en la Universidad de Puerto Rico en Calley. Tiene una maestría de la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Estudios Hispánicos en Río Piedras, y un doctorado de la Universidad de Jaén en España. Ha publicado en diferentes revistas en Puerto Rico y el extranjero, como son las revistas de Sótano, Cuarto Propio, Parilium, Exégesis y Afluir en España. Asimismo, sus ponencias han llegado al exterior. En diferentes años ha ganado como ensayista el certamen literario de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, con los títulos Algunos mitos clásicos en Pedro Páramo y Julia de Burgos, Voz poética reclamando espacios. En la música cuenta con 2 premios que ha ganado, los premios Paoli. En su quehacer artístico de la música popular, de la clásica y coral, ha participado en República Dominicana, en Venezuela, en México, en España y también en Grecia. Es profesor de español de la Universidad de Puerto Rico en Macao desde el 2013 y viene a compartir con nosotros su ponencia Melodía y Subversión. Bienvenido, Alexis. Muchas gracias a todos por estar aquí. Pudieron estar en otro lugar y decidieron estar aquí. Así que muchas felicidades, qué bueno que están aquí. Mi ponencia, me voy a hacer un poquito de aquí porque vengo de hacer 3 clases de ejercicio y como que me siento raro ahí. Mi ponencia se titula Melodía y Subversión. Melodía, no estoy hablando de la letra en esta ocasión, estoy hablando de esa melodía que entonces fue prohibida y vamos a enterarnos por qué. Esto lo tomo de mi investigación doctoral en la Universidad de Jaén en España sobre el bolero. El bolero es un género musical relacionado mayormente, aunque no es así, lo vamos a ver ahora, con el tema del amor o el desamor. Como estamos en un encuentro de investigación, pues hice a manera muy general algunos puntos, ¿verdad? La introducción y punto de partida. Esta investigación que yo hago para la tesis doctoral es una investigación híbrida. ¿Por qué híbrida? Porque hice la investigación, pero los resultados de esa investigación se reflejaron en un producto artístico. Y ese producto artístico entonces es un CD como el que usted compra en las tiendas. Este CD se grabó con esa información que se recopiló de esa investigación. Ahora vamos a ver cómo se llega a los resultados que están plasmados en este producto artístico. Lo titulé Distintos boleros, distintos amores. Qué bueno que es así, ¿verdad? Que hay muchos amores a la patria, a la mamá, a la pareja. Algunos títulos son Tú me acostumbraste, de Fran Domínguez. Quise empezar con Fran Domínguez porque es un compositor cubano. Y como el bolero nace en Cuba, pues quise hacer como ese pequeño homenaje, empezar con un compositor cubano. Luego hice 9 boleros más, Despedida, Nuestro Juramento, Lamento Borincano, Obsesión, En mi viejo San Juan, Qué falta tú me haces, Bajo un palmar, del que vamos a hablar hoy, Mar y Cielo y Soñando con Puerto Rico. Todos los restantes son de autores puertorriqueños. Objetivos que se pretendían en esta investigación. Algunos, recuerden que estoy en forma general. Evidenciar que el bolero es una obra que se recrea en cada interpretación. Evidenciar que en esa recreación artística, la investigación sobre el contexto o el análisis de la obra son determinantes para el intérprete. Digo híbrida porque ya, ¿verdad? Yo soy cantante también de boleros. Por ende, no es lo mismo un cantante que le den una partitura o le den una canción. Apréndete esto. Y usted la canta porque usted se la sabe. Que usted sepa quién la compuso, en qué año, a qué reacciona el compositor. Toda esa historia, ¿verdad? Social o histórica que repercute en usted a la hora de usted interpretar. Es muy diferente. Es como en el teatro, ¿verdad? Los que cogieron clase conmigo, que estamos en estos días hablando de teatro. El dramaturgo
crea y el director recrea. En este caso de la música, lo ponemos entonces a decir que el compositor crea y el intérprete recrea. La metodología que usé en este diseño de investigación fueron 3 métodos. No me quise ir con uno, tampoco le di privilegio a uno que otro, solamente utilicé 3, y fueron el histórico, el cualitativo y la investigación en las artes. Referente al histórico, pues, yo no quería que mi investigación se quedara solamente en buscar en libros y lo que todo el mundo ha dicho ya, yo coger 20 poemas y analizarlo como si fuera poesía. Yo quería que fuera algo diferente, casi deben ser las tesis, ¿verdad? Algo que la gente no haya dicho ya. Entonces, en ese método histórico, ¿qué yo hice? Pues busqué inicialmente toda esa historia del bolero, toda esa historia del bolero desde el siglo XIX, cómo empieza en Cuba. Ahí me entero que la guitarra es rasgada, ¿verdad? Que se toca de una manera diferente a lo que lo conocemos hoy, que es acelerado, que toma unos temas sociales, como esos boleros de inicio del bolero cubano, esa pluma quemada, esa pluma no me da agua, okay, una denuncia social. Luego, en ese mismo método histórico, pasamos a México. Cuando el bolero llega a México, hay algunas características que México influye en ese bolero. Yo solamente voy a mencionar 3. La primera, se vuelve más lento, o sea que se decelera el bolero. Ya no es tan rápido como el inicial en Cuba. El piano ocupa un rol protagónico en el bolero. La guitarra sigue siendo protagonista, pero el piano se añade. Y ahí tenemos de ejemplo al maestro Agustín Lara. Y el tema amoroso se prolifera. Así que en México podemos decir que el bolero se hace internacional. Ese es el primer método histórico. El segundo método histórico es el cualitativo, que lo utilicé en la tesis. ¿Por qué el método cualitativo? Porque yo quería saber más de lo que ya los libros me pueden decir. Así que yo dije, yo voy a buscar gente que haya vivido esto, que no están en los libros, pero que son ellos el bolero, porque viven de ellos, componen, escriben, son intérpretes. Y entonces ahí me fui a entrevistar 17 cantantes. No cantantes, artistas, ¿verdad? Artistas, ¿por qué? Porque hay cantantes, hay compositores, hay directores, hay arreglistas, o sea que hay de todo. Lógicamente tiene que cumplir con unos criterios, que esté relacionado con el género, que haya grabado discos de bolero. Por ejemplo, yo entrevisté a Victoria Sanabria, y quizá la conocemos como una trovadora, sí, pero esa trovadora tiene 2 discos de bolero. Además que es amiga personal, pidamos en calle juntos, es más fácil. Así que entrevisté a Victoria Sanabria, entrevisté a Dani Rivera, que la profesora hizo mención, entrevisté a Chucha Bellanet, entrevisté a Gilbertito Santa Rosa. ¿Por qué? Porque el Gilbertito Santa Rosa me decía, en Latinoamérica, yo estoy haciendo un concierto de salsa, pero yo fácilmente puedo terminar con un bolero y no se me cae el público. Pues eso llama la atención, porque generalmente uno piensa, wow, música tropical, todo el mundo bailando y pasando. De momento, un bajo. No, él dice que el bolero en partes de Latinoamérica tiene la misma fuerza, inclusive puede cerrar el concierto con un bolero y no pasa nada. Y entonces el tercer método que utilicé fue la investigación en las artes. Y la investigación en las artes es el comportamiento de todo eso que yo recogí, cómo yo lo transfiero a este producto final. Y para eso yo lo titulé, ese capítulo de la tesis más que todo, Epifanías. ¿Y qué son las epifanías? Pues para eso quiero citar según Ellis Adam y Bruckner, es un instante áurico en el que comprendemos algo que antes parecía misterioso, en el que una idea artística o intelectual por fin aparece, iluminándose intensamente a nosotros y al camino que nosotros debemos seguir. Cierro cita. O sea, cuando usted está investigando y de momento, ¡wow! Encontré esto, o me da pie para yo seguir por otro lado que no lo había visto. Eso es una epifanía. Y la epifanía de la que les quiero hablar hoy muy generalmente es la epifanía que encontré en el bolero Bajo un Palmar, del maestro Pedro Flores, uno de los que grabé en el CD. Este bolero es de temática amorosa. Y uno dice, pero entonces, ¿y cuál es la epifanía? Bueno, la epifanía fue que mientras yo investigaba, descubrí que ese bolero lo prohibió el gobierno. Y yo, ¿pero por qué lo prohibió? A la gente le canta a su amada y a su amado. ¿Por qué la prohibición?
Lo que pasa es que ahí estaba la ley de la mordaza del 11 de junio de 1948, donde el gobierno, todo lo que sonara patriotismo, independentismo, lo censuraba. Y uno dice, pero aún así todavía no comprendo. El bolero no habla de eso. El bolero. Yo tuve un sueño feliz, quise hacerlo una canción, y mi guitarra cogí. Puse todo el corazón, concentré pensando en ti. Volaron las palomas del milagro, escucha dulce bien lo que escribí. Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que allí estaba celebrándose una gira, debajo de un palmar. Entonces todo eso es una letra romántica. ¿Por qué? Porque el maestro Flores entonces se le ocurrió, ajeno a esto lo descubro en una entrevista que Jaime Córdoba en su libro Partiré Canturreando, el mismo maestro Pedro Flores le dice, esa canción me la prohibieron, y él estaba bien sentido porque ocurrió eso. Le pregunta el entrevistador Córdoba, ¿por qué? Y el gobierno es tan descarado, dice el maestro, que le hace falsos homenajes, así mismo lo llama. ¿Y por qué lo prohibió? Bueno, porque él puso en el puente musical, entre una estrofa y la otra, puso unos acordes del himno de la borinqueña. Tin, 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 el que nosotros conocemos del himno, Entonces, y aún así, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que eso es una melodía, por eso dije melodía, es una melodía de Félix Astor Artés, que nuestra Lola Rodríguez de Tío, que estaba en avanzada a favor de las mujeres, amaba Puerto Rico, le hizo una letra. Y la letra era, despierta borinqueño, que han dado la señal, despierta de ese, y después termina, nosotros queremos la libertad, nuestros machetes nos la dará. Entonces todo eso para el gobierno era muy revolucionario. El gobierno le achacaba todas las huelgas a todos esos grupos independentistas todavía. Todos esos grupos independentistas. Así que ellos decían, pues vamos a cuidarnos. Fíjense, con una letra romántica, por tener esos acordes en el medio, el gobierno lo censura. Luego, en el 1901, Manuel Fernández Junco hace la letra del himno que hoy conocemos. La tierra de Boris, es la misma melodía. 1868 por Lola Rodríguez de Tío, 1901 por Manuel Fernández Junco. La misma melodía. Y en el 1952, Luis Muñoz Marín, entonces oficialmente declara la borinqueña como el himno oficial de Puerto Rico. El otro jamás podía ser, estaba la ley de la mordaza. Así que quiero concluir con que el bolero es un arte que se recrea en cada interpretación. La investigación artística no se agota con el conocimiento generado por la obra misma, siempre la obra nos da más y más para buscar. El bolero implica una reflexión crítica sobre la práctica artística, base para toda interpretación. Muchas gracias. Bueno, han visto acá 3 ponencias. La ponencia final, ¿verdad?, del doctor Santos, cobra un estilo diferente, pero aquí estamos compartiendo con ustedes nuestras investigaciones. Ya es hora, ¿verdad?, de recoger cualquier comentario, dudas, preguntas. Estamos disponibles, pero igual va a estar en la página de Facebook del Departamento de Español, donde podrán entrar y hacer sus comentarios y siempre nos van a ayudar. A la parte de afuera tenemos una merienda porque siempre queremos que por lo menos un poquito de azúcar, además de toda la que ya le hemos compartido, ¿verdad?, intelectual, pues también se lleven en el estómago. Dense un aplauso a ustedes mismos y muchas gracias por estar aquí.